Bienvenidos a esta iglesia, comunidad cristiana, Dios de Esperanza. Y en verdad que ha sido un deleite haber escuchado, la verdad es que yo estaba a punto de llorar por la música, las voces, y recordar que un día en el cielo esto va a ser nada comparado con lo que vamos a estar cantando y las voces que vamos a tener, todas las voces afinadas. Así que muchas gracias, hermano Pablo, hermano Fernando, por su espléndido trabajo que han hecho con cada uno de los que han participado. Y bueno, tenemos a tres participantes en su academia: nuestra hermana Anita, nuestra hermana Zoe y mi sobrino Isaac, que por ahí anda también. Entonces, gracias al Señor por este deleite que nos ha dado. Voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Y he titulado este sermón Enviado para redimir. Enviado para redimir. Y dice la palabra del Señor ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde, porque podemos estar aquí para poder adorarte, alabarte, bendecir tu nombre, darte todo el honor, toda la alabanza, porque todas son tuyas las cosas, Señor, y porque has redimido un pueblo que se te entrega voluntariamente. Gracias, Señor, por la redención. Gracias por la persona y por la obra de tu Hijo Cristo Jesús. Y Padre, hoy en esta noche yo te ruego que tomes mi boca y hables tú, Señor. Ayúdame a esconderme y que lo único que vean, Señor, es a tu Hijo Cristo. Te ruego, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que alumbre, Señor, nuestro entendimiento para poder ver al precioso Salvador, al hermoso Salvador, al deseado de las naciones, al codiciable Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo, amén. Hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no solamente nos trae esperanza, sino que también nos trae certeza de buenas cosas. No solamente consideramos que Cristo tomó la naturaleza humana, o sea, se encarnó, tomó la naturaleza del hombre, sino que ha establecido una unión con el hombre, una unión con Cristo, pues Él se ha convertido en una sola carne con nosotros para propósitos eternos, para el propósito de la salvación. Y todos aquellos que han creído en su nombre han sido unidos a Él. Entonces, cuando llegamos a una temporada como esta, lo que nosotros como cristianos debemos de evitar es permitir que el mundo, el marketing, controle nuestro pensamiento acerca de la Navidad. Es muy fácil tener ideas del mundo acerca de la Navidad, pero lo que nosotros como creyentes debemos de asegurarnos es de tener una manera, una visión bíblica de la Navidad, ya que el mundo nos ofrece una visión de emoción, de sentimentalismo, de consumismo, de diversión, pero se pierde el verdadero mensaje, se pierde la verdadera esencia del mensaje. Por eso es sabio, hermanos, abrir las Escrituras. Por eso es sabio buscar en las Escrituras, buscar en la Biblia, para obtener la imagen sagrada del nacimiento de Cristo.
por medio del Espíritu Santo que usa las Escrituras. El salmista dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es por medio del Espíritu Santo que somos conmovidos, que somos tocados para ver la gloria, la majestad, la grandeza, la supremacía, la preeminencia de Cristo. No de un Salvador, de el Salvador, del único Salvador, de Cristo Jesús. Y lo primero que quiero que resaltemos ahí en Gálatas, hermanos, si me acompañaron ahí a este pasaje, Gálatas capítulo 4. Dice la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y lo primero que quiero resaltar es esto, hermanos. Las tres personas de la Santísima Trinidad se ocupan del hombre. El Dios Trino, Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se ocupan del hombre, se ocupan de ti y de mí para la redención. Eso es grande, hermanos, que las tres personas de la Trinidad se ocupen de cada uno de nosotros para la salvación. En otras palabras, ¿sabe lo que veo en este pasaje? Dios está mostrando su amor de Dios para con nosotros. Y esta es la medida, este es el grado, este es el calibre del amor de Dios que envió a su Hijo. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, esa es la magnitud del amor de Dios. Envió a su Hijo. Dios el Padre envió a su Hijo para redimir, para rescatar. Y quiero que vaya pensando qué es la palabra redimir. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra redimir? Pero hermanos, este es el mensaje del Nuevo Testamento. Este es el mensaje particularmente y peculiarmente del Nuevo Testamento. Dios envió a su Hijo. Sí, ¿para qué? Para perdón de pecados. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que no haya pecado? Que levante su mano. Bueno, lo bueno es que entre nosotros no tenemos mentirosos. Todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Lejos de la gloria de Dios. Hermanos, ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Hay perdón de pecados. De cómo Dios trata con tu pecado, tu vergüenza, tu fracaso. Esto es en lo que se ocupa la Trinidad. Piensa en esto, ¿lo puedes entender? Dios ha planeado un asombroso plan de salvación y las tres personas de la Trinidad están involucradas en ello. Fue Dios el Padre quien envió a su Hijo y al Espíritu Santo, y obviamente va implícito que al enviarlos, el objeto de su ocupación es el hombre. Así es que vamos a ir desempacando estos versículos, y dice en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Oh, el Señor es omnisciente. El Señor es omnisciente. ¿Sabe lo que significa la omnisciencia de Dios? ¿Qué es la omnisciencia de Dios?
todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y Él ha designado una fecha para cada evento. Dios ha designado una fecha para cada evento. Dios tiene el tiempo en sus manos, hermanos. Dios es soberano. Dios tiene el tiempo en sus manos. No deja nada al azar. Nada pasa por casualidad. Nada pasa por la suerte. No hay hilos sueltos en la providencia de nuestro Dios. El gran reloj del universo mantiene el tiempo perfecto y exacto, y toda la maquinaria del tiempo se mueve, con una puntualidad infalible. O sea que no falla. Y era esperado que el evento mayor de todos los tiempos fuera cronometrado con una gran precisión y sabiduría. Así fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiso en el tiempo que Él quiso, donde Él quiso, y esa es la voluntad de Dios. Pero ¿a qué está haciendo referencia al cumplimiento del tiempo? Bueno, hay muchísimos versículos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de esto, pero hoy solamente quiero ver 4. Acompáñenme al primero, Génesis capítulo 3. Yo espero que haya traído su Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está el protoevangelio. Aquí está el evangelio contenido en este solo versículo. De que un día Cristo iba a venir. Segundo versículo, venga conmigo a Isaías. Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel. Dios con nosotros. Ahí está la segunda señal. Ahí mismo en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Venga conmigo a Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Si viene en la Biblia Miqueas, hermanos. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. 4 versículos, hermanos, que hablan a lo que Pablo está haciendo referencia ahí en Gálatas. Este es el cumplimiento del tiempo. Por eso en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento de las profecías. ¿Qué significa esto? Significa que Dios controla el tiempo. Dios controla el tiempo. Dios controla la historia. Dios es quien está a cargo del tiempo y de la historia. Y hermanos, si tú lees tu Biblia desde el principio hasta el fin, te vas a dar cuenta de que Dios es soberano. Dios es soberano y Él controla el tiempo. Hace las cosas de acuerdo a su soberano propósito.
En un momento Dios permite que pasen las cosas y después interviene. Dios siempre está controlando todo. Si Dios no controlara todo, no sería Dios. Pero porque Él controla todo, Él es Dios. Y Él es el Dios soberano. Él reina. Ahora, en este inicio de versículo, ahí en Gálatas 4:4, veo la sabiduría de Dios. Y quizás tú te has preguntado, ¿por qué Dios no envió a su Hijo antes? ¿Por qué lo envió hace 2000 años? ¿Por qué no lo envió hace 3000 años? ¿Por qué no lo envió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué Dios envió a su Hijo precisamente en este tiempo? ¿Por qué no lo envió antes? ¿Por qué no lo envió luego que Adán y Eva pecaron? Hermanos, creo que hay abundantes respuestas para esto y que se encuentran en la Biblia, pero solamente quiero dar una. Hermanos, yo creo que Dios, en su eterna sabiduría, no envió a su Hijo hasta el momento en que nació en Belén para que pudiera dar a la humanidad una oportunidad plena para liberarse a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Dios le dio la oportunidad al hombre de tratar de salvarse a sí mismo para que viera que iba a fracasar. Él le dio la ley a Israel, ¿verdad? Y dice la ley, haz esto, ¿y qué? Vivirás. Haz esto y vivirás. Y los hombres siempre creen que pueden salvarse a sí mismos. Los hombres creen que pueden salvarse a sí mismos. Hoy escuchamos a mucha gente decir, si me porto bien, ¿me voy a ir a dónde? Entonces la salvación es por obras. Dios le dio la oportunidad al hombre. Sálvate a ti mismo, a ver si puedes. Te doy la ley, ahí está la ley, obedécela perfectamente, porque dice la palabra que si en un solo mandamiento desobedeces, ¿qué dice la palabra? Maldito es. ¿Quién de aquí ha guardado perfectamente la ley, los 10 mandamientos? Nadie, ¿verdad? Dios nos dio la oportunidad para que vieras que no te puedes salvar a ti mismo. No te puedes salvar a ti mismo. Ahí están los griegos con su filosofía. Tampoco. No es por filosofía, no es por la filosofía griega que te salvas. No es por la civilización de Egipto, de Babilonia, de Asiria. Dios les dio la oportunidad para que estuvieran convencidos de su propio fracaso y de su insuficiencia. Oh, qué bien conoce Dios al hombre. Eso es la omnisciencia de Dios. Y lo hizo para poner en ridículo la sabiduría de los sabios, la fe de los hombres en sí mismos y en sus propios pensamientos. Por eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ya estás convencido que no te puedes salvar a ti mismo? Bien, ahora es tiempo de que yo envíe la salvación. ¿Qué significa Jesús? El Señor salva. Eso significa el nombre. El Señor salva. Por eso dice la segunda parte del versículo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eso significa la encarnación de Cristo, pero también significa la preexistencia de Cristo. Hermanos, Jesús no comenzó su existencia cuando nació de la Virgen María. Él es eterno.
Él es coeterno con el Padre, coigual a Dios. Hay mucha gente que piensa que la existencia de Jesús comenzó en el tiempo en el cual nació de María. No, hermanos. Él ya existía. Él ya existía. De hecho, Él fue enviado desde un lugar en el que estuvo antes. Vino de un lugar en donde estaba antes. Y la escritura es muy clara. Venga conmigo a Juan. Juan capítulo 1, versículo 18. La palabra de Dios dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, Jesús, Jesucristo, que está, ¿en dónde? En el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra? En el seno del Padre, en el seno del Shaddai. Eso significa el Todopoderoso, uno que tiene seno. Por eso venga conmigo ahí a Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. No puede existir a partir de que nació si Él hizo todas las cosas, ¿no es cierto? Tiene que existir antes para poder crear todas las cosas. Entonces dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está la segunda persona de la Trinidad encarnándose, hecho carne, entrando en el mundo para cumplir la comisión que el Padre le ha asignado. Jesús vino a cumplir un programa específico, muy determinado, y ese programa estuvo hecho desde antes de la fundación del mundo. Ese programa fue hecho en la eternidad pasada, y Cristo vino para llevar a cabo todos y cada uno de las profecías que abarcaban este plan. Y hermanos, este es el mensaje de los 4 evangelios. Este es el mensaje de los 4 evangelios. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. Que nuestro Señor Jesucristo se encarnó, que vino con un plan definido. Y Lucas capítulo 19 versículo 10 dice que Jesús vino al mundo para buscar lo que se había perdido. Si yo te pregunto por qué y a qué vino Cristo, ¿qué responderías? Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a resolver el problema más grande que tiene el hombre. El problema más grande que tiene el hombre no es hambre, no es paz. El problema más grande que tiene el hombre es su pecado. Jesús vino a resolver la pregunta de las preguntas, la pregunta más importante del hombre. ¿Cómo puede un hombre pecador estar en paz con el Dios 3 veces santo? ¿Cómo puede un hombre estar en paz con Dios? Esa es la pregunta más importante. Esa es la pregunta más trascendental del hombre. ¿Cómo puede un hombre justificarse delante de Dios?
del Dios 3 veces santo? Esa es la pregunta más importante del hombre. El bebé que nació para morir. Mi Señor Jesús, que vino a este mundo para tomar mi lugar, para tomar tu lugar, para morir en una cruenta cruz, para que fuera cargado sobre él tu pecado, mi pecado. Isaías 53 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, y por su herida fuimos nosotros curados. Por eso él en la cruz del Calvario gritó: tetelestai, consumado es, porque él murió. Hermanos, me gusta decir esto muchas veces. Al Señor Jesús no lo mató el látigo romano, no lo mató la espada o la lanza que abrió su costado. Al Señor Jesús, quien lo mató fue su Padre. Porque Él durante 3 horas cargó el infierno que tú y yo merecíamos, para que en 3 horas el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo pudiera dar salvación. Vengan conmigo a Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 10. Creo que todos lo saben que este capítulo está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Este capítulo está hablando del Señor Jesús. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso, ¿qué? Él fue el que dio el último golpe final sobre su propio hijo. Fue el Padre. No fueron los romanos. Fue el Padre. Porque Él quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por eso Él en Juan 17:4 dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. Todo lo que el Padre le encomendó a nuestro Señor Jesucristo, Jesús lo cumplió perfectamente, perfectamente. La encarnación de Cristo, hermanos, es una realidad, es una realidad. Y el Señor Jesucristo, hermanos, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No es 50% hombre y 50% Dios. Es verdadero hombre y verdadero Dios. Y sé que no podemos comprender esto a plenitud, hermanos, porque está más allá de nosotros, pero es absolutamente esencial que lo creamos por fe. Él realmente recibió la naturaleza humana de la Virgen María por la obra del Espíritu Santo. Jesús no tenía apariencia humana, hermanos. Era humano. Tenía cuerpo, tenía carne, tenía huesos, tenía sangre. Él sudaba, él se cansaba, él comía. No era que tuviera una apariencia de hombre.
fue verdaderamente hombre, sin dejar de ser Dios. Por eso es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tomó naturaleza humana, tenía un alma humana como tú y como yo. Y después dice ahí en Gálatas, venga conmigo otra vez a Gálatas. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo era responsable ante la ley de Dios. Él nació bajo la ley. Significa que nació con la responsabilidad de obedecerla. Y como ningún otro hombre la obedeció perfectamente. Perfectamente obedeció la ley de Dios. 33 años de una vida perfecta. Cordero sin mancha y sin contaminación. Nunca pecó. Nunca, ni siquiera en un pensamiento. ¿Alguna vez se ha puesto a meditar en eso? Jesús nunca pecó. Y nosotros todo el día y toda la noche pecamos. Qué grande es nuestro Señor. Qué grande es nuestro Salvador. 33 años soportando tentación. Y nunca pecó. Hermanos, eso es importante. ¿Sabe por qué es importante estudiar y reconocer que Jesús nunca pecó y que tuvo una vida perfecta? Porque en la justificación, esa es la vida que Dios te acredita a ti. Una vida perfecta. Esa es la vida que Dios te acredita a ti. Por eso, Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados y Dios nos declara justos. Y la vida perfecta de Cristo se nos acredita. Oh, es de un valor infinito la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Es de un valor infinito. Cuando Él te sustituyó, cuando Él me sustituyó en la cruz del Calvario. Mira, hermanos, ni siquiera éramos buenos para morir en la cruz del Calvario. Ni siquiera para eso. Lo que nosotros merecíamos es un castigo eterno, pero ese castigo jamás puede apaciguar la ira de Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso? El castigo que tú y yo merecíamos. Porque Dios tiene ira, hermanos. Amén. Amén. El infierno no puede apaciguar la ira de Dios, pero Cristo sí pudo apaciguar la ira de Dios. Por eso fue que fue nuestra propiciación. Por eso el castigo va a ser eterno. Y ese castigo jamás puede tranquilizar, jamás puede apaciguar a Dios. El único que pudo apaciguar la ira de Dios durante 3 horas fue Cristo. Eso es la palabra propiciación. Propiciación es dejar satisfecho, es vaciar la ira. Eso es propiciación. Por eso es que su muerte, hermanos, y su resurrección es de un valor infinito. Infinito. Porque fue un sacrificio perfecto. Perfecto. Cordero sin mancha y sin contaminación. Sacrificio perfecto. ¿Para qué? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. ¿Qué significa la palabra redimir? Es una hermosa palabra. Redimir es volver a comprar. Volver a comprar. Y el concepto de esta palabra, redimir, es en la antigüedad había un mercado de esclavos. Y entonces cuando usted iba al mercado compraba esclavos. Redimía esclavos para luego convertirlos en hijos. Eso es la palabra redención. Dios nos creó y el hombre se perdió, pero el Hijo del Hombre, que es Jesús, vino para salvar y para redimir lo que se había perdido. Déjeme darle una ilustración, quizás ya la oí. Un niño, aproximadamente 9, 10 años, hizo un barquito de madera. Lo pintó, lo decoró y se puso a jugar con él. Vino la lluvia, creció el agua y se llevó el barquito. Y el barquito se perdió. Y el niño estaba muy triste. Un día lo ve en un estante, ese mismo barquito que se perdió. Y entonces entra a la tienda y le dice al Señor: ese barquito es mío. Yo lo hice. Yo lo fabriqué. Yo lo pinté. Yo le puse todas estas decoraciones a este barquito. Y el dueño de la tienda dice: mira, yo pagué un grande precio por él. Si quieres el barquito, tienes que pagar por él. El niño se puso a trabajar y consiguió el dinero y compró el barquito. Y después de que lo compró, voltea y le dice: barquito, barquito, eres doblemente mío. Uno, porque yo te hice, y dos, porque yo te compré. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos creó. Nosotros nos perdimos. Pero en Jesús, Él nos compró. Él nos rescató. Y así es que somos doblemente por creación y por nueva creación también. Por redención. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dijo a Satanás: voy a aplastar tu cabeza. Voy a aplastar, y la voy a aplastar con uno que va a ser semilla de la mujer. Y voy a capturar o voy a redimir a todos los que tú has llevado a esclavitud. A todos los que has puesto en tinieblas. Así es que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimirte. Este es el acto, hermanos. Este es el significado de la venida de Cristo. Este es el significado de la venida de Cristo. Es el acto de misericordia. Dios es, Efesios dice, Dios es rico en misericordia. Mire, cada magnate muestra lo que más tiene. Y nuestro rey lo que más tiene es misericordia. Él es rico en misericordia. Venga conmigo, Efesios. Versículo 7, Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mi palabra favorita del Nuevo Testamento: en Cristo Jesús, en unión con Cristo Jesús. Ese es el mensaje de la Navidad. Que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para redimir
para rescatar a un pueblo a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje de la Navidad. Y hermanos, Dios es absolutamente confiable porque Él cumple sus promesas. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y hermanos, esa palabra que ha dado a su Hijo unigénito significa que Él ha muerto por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire lo que dice aquí. Vean conmigo allá Juan. Normalmente siempre citamos Juan 3:16, pero los siguientes versículos casi no los citamos. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si tú desprecias el sacrificio de Cristo, si tú menosprecias, si tú no le das la importancia al sacrificio de Cristo, la palabra de Dios dice: ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso quiero cerrar con esto. Venga, Romanos, capítulo 3. Jesús vino a contestar la pregunta más importante del hombre: ¿cómo puedo justificarme del Dios tres veces santo? ¿Cómo puedo estar en paz con el Dios tres veces santo? La Escritura lo responde en estos versículos. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice Pablo, pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Él nació bajo la ley. Él obedeció la ley que tú y yo no podíamos, para que ahora abandones tu falsa creencia de que por buenas obras puedes llegar al cielo y te abandones a Jesús y digas: Señor, tú obedeciste perfectamente la ley, yo no puedo obedecerla. Mira, si yo trato de ganar la salvación por buenas obras, el infierno es lo que merezco. Pero tú eres mi Señor y mi Salvador. Voy a ti en arrepentimiento y fe, porque tu palabra dice, no lo dijo el pastor, lo dijo tu palabra: aquel que en Él cree tiene vida eterna. Jesús vino, se encarnó. Mi pregunta es, hoy en esta noche,
cada uno de los que están aquí. Mi pregunta es, ¿tienes vida eterna? ¿Estás en Cristo Jesús? ¿No estás en Cristo? Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice la palabra que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Asegúrate de estar en paz con Dios. Asegúrate de que en este tiempo no te gane el emocionalismo, el sentimentalismo. No. Hermanos, como creyentes, como cristianos, todos los domingos celebramos su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. No es un día al año, es todos los domingos. No es una fecha nada más, es todos los domingos. Que esto no sea solamente algo bonito, sino que en verdad te haga reflexionar. Y si no estás en paz con Dios, ven a Cristo, para que puedas decir, justificado pues por la fe, ahora tengo paz para con mi Dios, por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oremos, hermanos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque Él obedeció perfectamente, porque Él cumplió perfectamente todo lo que tú le encomendaste. Gracias, Señor, por tu Hijo Cristo, por su obra, por su persona. Muéstranos más a tu Hijo Cristo, Señor. Pasa que cuando tú nos muestras más a tu Hijo Cristo, Señor, menos nos vemos a nosotros y más lo contemplamos a Él. Hay tantas cosas que pasaron en esa cruz, que solamente, Señor, te lo he pedido durante mucho tiempo, me pudieras mostrar un poquito de lo que pasó ahí. Gracias por tu Hijo Cristo, Señor. Gracias por su obediencia perfecta. Gracias por su muerte. Gracias porque Él consumó todo. Él nació para redimir y ha redimido un pueblo. Ha tenido éxito en todo lo que Él ha hecho. Él no vino a salvar a todos los hombres. Él vino a salvar a su pueblo. Y te ruego, Señor, que hoy en esta noche traiga salvación y que toques corazones para que vengan a los pies de tu Hijo Cristo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.